Daremos inicio a la presentación del libro Horror en el Sexto C y otras crónicas, organizada por DIN Ediciones. Participan Alexis Serrano Carmona, Diego Casar y Gabriela Alemán. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas tardes, creo que al querido Alex, con ustedes y con quienes pues arranco. Esperamos entonces. Yo creo, buenas, que podemos iniciar. Diego, Sí, Tomás. Bueno, yo quiero arrancar la invitación de Alexis en este evento, de que es el lanzamiento además de algo muy importante en su vida, porque es su primer libro de crónicas y este primer libro, no sé, yo siento que son un montón de piezas que componen un gran tesoro, porque es muy difícil contengan crónicas con tantas tan buena pluma y con tanta entrega. Y en ese sentido yo quiero dar con este abrazo grande, Alexis, felicitándote por este primer hijo, por este primer libro que entregas, porque es valioso. Además de esta compilación de crónicas, revisión en el tiempo. Eso también es una entrega muy valiente, significa muchísimo. Y que también ha sido invitada por Alexis y Gaby va a... Primero quisiera dejar sentado, para mi forma de ver, es... Hermano, hay un par de mensajes de que se te entrecorta el audio y de verdad yo también por momentos pierdo tu audio. Quizás los auriculares para poderte escuchar bien, no sé. Los tengo. Sí, hay momentos que se va, por ejemplo, ahorita no te estoy escuchando. Voy a cambiar. Yo decía quizás sácate o no sé. Hola, tal vez ahí se escucha mejor. Ahí te escucho perfectamente, hermano, gracias. Qué pena que se haya trabado eso. Bueno, lo que estaba diciendo básicamente es que reconozco muchísimo el trabajo que está reunido en este libro, principalmente por el valor de la crónica y del periodismo narrativo como algo tan necesario en un país en el que estamos acostumbrados mucho a vivir nuestro día a día a través de los episodios fugaces, a través de la coyuntura fugaz, y no de la reflexión y del reposo para entender las historias. Lo que haces, Alexis, lo reconozco ahora en este lanzamiento de tu libro,
y voy a ser cortito en esta introducción, es una entrega muy valiente por eso, ¿no? Porque nos estás permitiendo la explicación de las historias, nos estás permitiendo entrar en conocer a los personajes y por lo tanto, al conocer esos personajes, conocer momentos de nuestra historia, de una historia que estamos compartiendo los que ahora vivimos en este país. Y eso es muy meritorio y muy generoso. Y lo otro que decía al inicio, que por si no se me ha escuchado, lo que quería decir es esto, ¿no? Que es un ejercicio del periodismo, pero también es un ejercicio de la generosidad del periodista para entregar con muy buena pluma, con muy buena calidad de escritura, un trabajo de reporteo muy profundo. El periodismo que se toma el tiempo por enterarse de cómo funciona una persona, de cómo funciona una mente, de cómo funciona el corazón de una persona, es algo que nos hace muchísima falta justamente para superar esto que solamente a veces nos llega a través de la noticia. La noticia merece siempre una explicación más profunda y que lo estés haciendo, Alexis, a mí me entusiasma muchísimo porque de verdad es muy necesario para las audiencias de hoy tener esta posibilidad de acercarnos a las historias con mayor reposo, con buena literatura. Estas son historias que fluyen muchísimo. Cuando uno las empieza a leer, es muy difícil que pueda parar porque son historias muy bien escritas, muy bien, digamos, hiladas. Hay un trabajo muy, muy preocupado, muy, muy sincero, honesto y meticuloso del uso del lenguaje. Y eso, para mi forma de ver, es estrictamente un acto de generosidad para los lectores, lo cual hace muchísima falta y eso lo valoro muchísimo. Hago esta introducción, Alexis, y no quiero alargarme más para luego abrir el debate que nos va a guiar Gaby. También había agradecido la presencia de la Gaby, que es un gusto grandísimo verla a los tiempos, aunque sea virtualmente en medio de estos tiempos de pandemia. Pero bueno, quiero agradecerte, Alexis, por esta invitación, agradecer a todos y todas quienes están conectándose progresivamente a este evento. Te felicito y nada, sigamos con este evento. Creo que le dejo la palabra a la Gaby. Bueno, también quería dar la bienvenida al público que está escuchándonos ahora. Agradecer a Alexis también por la invitación a charlar esta tarde con Diego y con él. Y voy a arrancar directamente, Alexis, porque es tu noche o tu tarde, queremos escucharte a ti. Algo que ya mencionó Diego, hay un trabajo muy artesanal, muy cuidado de la lengua, de la estructura de tus relatos. Y quería arrancar con el primer relato que abre tu libro, que es el de la Orquesta de los Sueños. Tú haces algo muy arriesgado al inicio, comienzas abriendo este relato desde la segunda persona. Hay muy pocos autores que lo logran y lo logras. La referencia directa es Carlos Fuentes, ¿no? Hay muy pocos de verdad autores que lo hacen. Y quería que nos hablaras un poco de la decisión de abrir así tu crónica y después vas contando esta historia de la orquesta a través de pequeños capítulos que tienen que ver con las notas musicales. Me imagino que para armar esta larga crónica que apareció en La Hora, hubo mucha reflexión atrás de eso. Cómo contar esa historia. Tú viajaste con estos niños, tú viste sus vidas, y la manera en que se cuenta algo tiene mucho que ver en la manera en que lo recibe el público lector. Entonces quería que nos guiaras un poco como tus futuros lectores que te están escuchando, y como mi curiosidad como lectora de este libro tan bonito, recién editado, que acaba de salir del horno, para que nos contaras un poco cómo funciona esa estructura cuando armas una crónica, Alexis. Muchísimas gracias, Gaby y Diego. Una vez más, muy agradecido más bien con ustedes de que estén aquí acompañándome. Generalmente, una crónica requiere de 3 caminos o de 3 etapas. La primera es un profundo reporteo. La segunda es una selección dentro del material que se ha logrado para ver qué se incluye y qué no se incluye. Y la tercera es ya la escritura como tal. En la primera es donde están todas las emociones puestas en el cronista de poder mirar, oler, escuchar todo lo que viene con la historia. Y luego los otras 2 son ya más de escritorio y de selección. Esta historia que mencionas, Gaby, es muy especial
porque estuvo llena de emociones precisamente. Dormir una noche literalmente en las faldas del Chimborazo y levantarme a las 5 de la mañana escuchando el rugir del viento y salir con los primeros destellos de la luz iluminando el Chimborazo. La copa del Chimborazo es una imagen que nunca voy a olvidar, como tampoco voy a olvidar haber llegado la noche anterior, perdón, a esa misma casa de la familia Chacha Caiza, en la oscuridad absoluta, ¿no? O sea, yo de niño era muy aficionado a los planetarios y era más que cualquier planetario porque las estrellas parecían cerquita y uno no podía verse ni la punta de la nariz. Y todas estas son imágenes que están incluidas en el texto porque precisamente me marcaron muchísimo al momento de escribir esta historia. Luego, son niños, la mayoría indígenas, la mayoría en situación de pobreza, muchos en situación de pobreza, y gracias a la música ellos encontraron ellos me repitieron durante todo el reporteo muchísimas veces que era una segunda familia. Y yo siempre suelo huir mucho de los lugares comunes, pero me lo repitieron tantas veces que yo comprendí que no era un lugar común, que era cierto, que era verdad. O sea, ellos eran una segunda familia. Y luego estuve en un concierto que dieron en las faldas del Chimborazo precisamente, y claro, yo pude ver cuando los niños comenzaron a sentirse mal por la altura y porque no habían desayunado bien, que los profesores no les importó el instrumento, que es algo que un músico cuida muchísimo. Dejaron el instrumento botado en el piso y se fueron a socorrer a los niños, a abrazarles, a darles un poco de calor para que se recuperaran. Ahí yo realmente comprendí que no era un lugar común cuando me repetían a cada rato que eran una segunda familia. Entonces, esta es una historia que realmente me ha marcado, me marcó muchísimo, y por eso decidí hablarla. Luego, yo me quedé mucho pensando en Samia. Samia es la niña a la que yo le hablo en los primeros párrafos de esta historia, ¿no? Ella tiene tan cerca las estrellas y me dijo que soñaba con ser astrofísica, pero que pese a ese sueño tan grande que tenía, yo decía posiblemente por lo que tiene las estrellas tan cerca, la música estaba en su futuro. O sea, ella me decía, yo quiero ser maestra de viola, y me hablaba como una niña, me hablaba como una mujer, era una niña, y me hablaba como una mujer y me decía, aquí no hay profesoras especializadas en viola y yo quiero ser una de ellas. Y cuando yo le pregunté, le dije, ¿cómo te imaginas un concierto? Y ella me decía, yo quiero dar un concierto en el Teatro Sucre. Y yo le decía, ¿cómo te imaginas ese concierto? Y ella me decía, yo quiero que haya mucha gente y que al final la gente aplauda, que haya muchos aplausos, bastantes aplausos. Como ves, ha pasado cerca de 2 años desde que yo reporté esta historia, pero tengo las imágenes muy vívidas y eso es lo que intenté plasmar. Y por eso decidí empezar con la segunda persona, porque yo quería hablarle a ella de alguna forma en ese texto. Diego, ¿continúas tú? Sí, yo tengo una pregunta y en cambio, al contrario de Gaby, que empieza por el inicio del libro, yo quisiera empezar por una parte que está hacia el final del libro y que me pareció muy curiosa y me gustaría saber que nos cuentes por qué la incluiste, Alexis. Y es que en este libro de crónicas existen 3 entrevistas cortas al final. La entrevista todos sabemos que es vital para escribir periodismo y para la crónica mucho más, pero ¿cuál fue la motivación que tú tuviste para incluir estas entrevistas, estos 3 personajes? Además, me gustaría que nos cuentes un poco de ellos 3 y por qué están dentro de esta compilación de crónicas tuyas, Alexis. Bueno, yo decidí desde hace mucho tiempo antes de publicarla, yo quería entrevistar al doctor Borja, porque me ha llamado siempre mucho la atención como personaje y de todas maneras por una cuestión personal, mi abuelito, que en ese entonces ya no vivía, fue muy seguidor del doctor Borja y él incluso me decía, no sé si es que fue verdad porque yo era pequeño todavía, pero me dijo que fue fundador de la Izquierda Democrática y esto yo no me acuerdo evidentemente, pero me cuentan mis papás y mis tíos que cuando yo fui bautizado con una camiseta blanca con la cara del doctor Borja en el pecho. Entonces, más allá, ya después yo políticamente puedo ser otra cosa o no ser nada incluso, pero esa imagen de apego que yo tenía era muy fuerte para mí y yo lo admiro a él mucho como personaje, como para precisamente entrevistarlo, para conocerlo. Y yo me pasé un buen tiempo para hacer esta entrevista, no fue una entrevista de 30 minutos, ni mucho menos, fue mucho más tiempo, en su casa y le pregunté de todo lo que aparece publicado, es realmente, no sé si el 20% de todo lo que le pregunté. Lo mismo sucedió con Lourdes Tibán. Yo siempre he seguido mucho el humor que ella tenía, incluso la escena que ella misma describe en la entrevista cuando les dijo a los asambleístas que tenían ladilla y todos se pegaron una carcajada en el pleno de la asamblea. O sea, ese tipo de cosas a mí me llamaba mucho la atención de ella.
Y luego yo había seguido mucho al actor que representa al Cabito, ¿no? Entonces, cuando vino acá a Ecuador, yo no dudé, yo le pedí un minuto, digamos, un tiempo para conversar con él. Estuve tras bastidores, estuve viéndolo actuar en el escenario y conversé por fuera también. Y me interesaba mucho contar esa historia porque él, para ese entonces, había participado ya en 2 novelas fuertes sobre narcotráfico, interpretando a un narcotraficante. Me interesaba preguntarle cómo veía el tema del narcotráfico también. Entonces, esas eran las 3 motivaciones que tuve. Alexis, es tu primer libro, estoy segura que van a venir más, pero una decisión muy importante a la hora de ya sentarse a armar un libro es el título que se va a dar. Quería que nos explicaras por qué tomaste el nombre de esa crónica para envolver a todas las demás. Sin duda, esa es la historia que más me importa haber contado y también, creo yo, la que más repercusión ha tenido. Horror en el sexto C retrató la historia de 41 niños de entre 9 y 10 años que fueron sistemáticamente violados por su maestro en la Academia Ampetra, aquí en Quito, y un caso que trascendió a la justicia y demás, pero que a mí me interesaba tomarme el tiempo para contar con más detenimiento. Y en el proceso del libro hubo un montón de sugerencias de nombres mías propias de la editorial, de amigos míos a quienes yo les preguntaba, maestros míos que yo les decía, den una manito con el titular, porque claro, es una recopilación, una selección muy amplia de temas que son muy duros y otros que son muy de rica lectura, más bien esperaría. Pero el criterio final fue ese, que fue la historia que más me importó contar y también una de las que más me importó contar y también que recopilaba la esencia de cómo trascendió el tema, ¿no? de que hubo trascendencia en el tema aquí en el país. A mí me interesa saber, Alexis, cuando uno escribe crónicas y cuando uno entra tanto en un tema, en una situación o en la vida de una persona o de varias personas, como cronistas no podemos evitar, digamos, inmiscuirnos emocionalmente con estas historias y con estas vidas. Y muchas de las historias que tú cuentas, algunas de ellas tienen que ver ya con impactos colectivos, como por ejemplo el tema de desaparecidos que tú has seguido mucho, y que tiene cercanía con las personas que configuraron a SUADEG y que configuraron estas organizaciones en defensa de los derechos digamos, exigiendo justicia por los casos de desaparecidos. No quiero que te refieras solamente a este caso en particular, sino ya pensando en tu libro, a mí me gustaría que nos cuentes qué es lo que pasa después. Es decir, ahora, ¿cómo están algunos de estos personajes que tú has abordado, algunas de estas historias que tú has abordado? Porque nunca las historias terminan cuando pones el punto final en una crónica, ¿no? ¿Cómo ha sido tu cercanía con algunas de estas historias hasta hoy? En el caso de Un lirio por los desaparecidos, que es a la que te refieres, es un buen ejemplo porque incluso por lo que acabas de decir, el final de la crónica dice que es un final que todavía no está escrito. Y por supuesto, es lamentable darse cuenta de que han pasado varios años y la situación es prácticamente la misma. En ese caso, por ejemplo, las familias de los desaparecidos incluso ahora esperaban que con el reglamento a la ley que se aprobó, esto cambiara la situación y se pudieran inmiscuir en la investigación, verificar que se esté haciendo realmente, y luego el veto del Ejecutivo lo negó. Entonces es un año tras otro el Estado dándoles la espalda y es desesperante hasta cierto punto, porque yo sostengo que esa lucha en específico debería de ser la lucha de toda la sociedad. Porque puede pasarnos a todos, puede pasarte a ti, puede pasarme a mí, ojalá nunca suceda, ojalá a muy pocas personas, a cada vez menos personas le suceda, pero le puede pasar a cualquiera. Imagínate que un día estás llegando a tu casa en el bus y tu madre nunca más te vuelve a ver, o tu padre nunca más te vuelve a ver después de que te fuiste a Loja a un retiro espiritual. Entonces, hay historias que marcan muchísimo. Esta de los desaparecidos es una que a mí me ha marcado muchísimo, muchísimo. Sé que están ahorita aquí presentes y les agradezco mucho porque ellos son los verdaderos protagonistas de este libro y los verdaderos protagonistas de esta tarde. Yo creo que las personas que me han confiado sus historias, quiero hacer esta aclaración, son los verdaderos protagonistas hoy porque para mí es un privilegio haber podido contar estas historias, pero ellos son los verdaderos protagonistas, ¿no? Entonces, hay historias que te marcan muchísimo, también del otro lado. Hasta ahora me sigo escribiendo, por ejemplo, con Miguel Muñoz, que es el mejor mago del mundo, el perfil que hago también, y él, con mucho
cariño siempre se refiere, conversamos, etcétera, etcétera. Entonces, hay historias que trascienden, como tú dices, el momento de la escritura, ¿no? Yo quería recordar a las personas que están ahora presentes que pueden hacer preguntas. Al final vamos a leerlas. Alexis, yo quería seguir con esa misma crónica porque haces varias cosas en esa crónica y también con la misma idea de Diego, quisiera que pensaras en las otras también. Primero hay un gran respeto por tus entrevistados, por los personajes, pero también hay un oído literario, hay un leitmotiv que va apareciendo a lo largo de esa crónica que es este lirio. Y en algún momento de la crónica tú apareces como personaje para poder poner tus ojos frente a lo que estás mirando. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de esa posición desde el yo como cronista y que nos hablaras un poco del uso de estas retóricas, elementos retóricos que vienen de la literatura en tus crónicas. Claro, la crónica como género periodístico considero que es el género que dice yo, que no tiene el miedo que tienen otros géneros a decir, ¿no? Aquí hay alguien que está mirando, que está escuchando y que te está ofreciendo una mirada. Al final, lo que hace el cronista es ofrecerle al lector una mirada. Entonces, hay momentos, ahora, quiero hacer esta aclaración, una cosa es describir desde el yo y otra cosa es escribir sobre el yo, no que no se malentienda, es decir, la crónica es el momento del otro. Y si es que por alguna razón yo considero que la primera persona es lo más honesto con el lector, yo me incluyo, pero siempre pensando en la historia al servicio del otro, nunca de mí mismo ni de contar mi historia propia. Entonces, por ahí va esa situación. Y yo creo que, claro, el tema de los lirios y de mí sentado con don Telmo Pacheco conversando sobre su hijo, es un instante que es entre los dos. O sea, por más que yo hubiera querido maquillarlo, no hay nadie más. Estamos él y yo, y él me está explicando cuál era la importancia de ese lirio en la vida de la familia. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cómo don Telmo me contaba sobre el lirio, y él me decía, cada 6 meses el lirio florece, y yo lo asocié mucho a que ellos nunca hablaban en pasado sobre su hijo, nunca hablan en pasado, ellos siempre dicen, a mi hijo le gusta esto, a mi hijo así hace esto, mi hijo le encantan los animales, mi hijo siempre me trae acá unos animales, unos perritos para curarles y para darles de comer y para alimentarles y demás. Entonces yo asocié mucho ese lirio que lo han mantenido vivo, o sea, digamos, por decirlo de alguna forma, el dueño del lirio ya no está presente en este momento, pero el lirio sobrevive a eso, al tiempo y al proceso que ha sido para esa familia la situación, ¿no es cierto? Luego, el periodismo narrativo, la crónica, da la ventaja de que uno puede utilizar todas las herramientas de la escritura al servicio de la realidad. Entonces uno como cronista siempre está tratando de buscar, de bucear entre las armas de la escritura para encontrar. Y cada caso es diferente, ¿no? Es lo que decías antes de, en unas ocasiones, de entrar con la segunda persona, en otras ocasiones buscar una imagen tan fuerte y tan potente como la del lirio para de ahí ir jugando con la narrativa. Esa es la ventaja que presenta la crónica y en lo que uno siempre trata de husmear. Alexis, yo vuelvo a lo que te decía al inicio, porque a mí siempre, tú sabes, me ha intrigado saber por qué el periodismo ha desdeñado tanto de la crónica o por qué la ha dejado, digamos, para las páginas, no sé, para las páginas del domingo en el mejor de los casos, o simplemente la ha excluido de los espacios mediáticos. Y siento que cada cierto tiempo aparece como una suerte de resurgimiento de la crónica. Sin embargo, nunca ha desaparecido en espacios reducidos, en espacios pequeños. Hay una parte en tu libro en la que tú haces una suerte de declaración de principios como cronista y me parece muy interesante hacerlo porque, siento que lo haces con una humildad y al mismo tiempo una valentía muy, muy destacables. Pero me gustaría saber cuál es tu percepción de cómo ves el periodismo y ese ecosistema del periodismo en nuestro país en este momento, que empieza a mirar a la crónica, que empieza incluso a abrir la posibilidad para que jóvenes estudiantes incluso empiecen a valorar o retomen el valor por este género. ¿Cómo ves tú ese ecosistema y cómo la crónica la ves en ese ecosistema de medios en nuestro país ahora? Gracias, Diego. Mira, si es que en algún momento la crónica ha sido relegada, ha sido exclusivamente por el temor, quizás una palabra más fuerte, la cobardía de ciertos editores que han querido desdeñar al lector precisamente, ¿no? Y entonces producir solamente textos para leer en 5 minutos con muy poca profundidad y demás.
Y creo que es importante en este momento que hay cada vez más gente convencida de la crónica, aquí y en la región y en el mundo. Pero aquí hay cada vez más gente convencida de la crónica. La barra espaciadora, por supuesto, es un ejemplo de aquello. Y creo que esa es una lucha que vale la pena dar. Hay un cronista que siempre le preguntan cómo hace uno para vivir de la crónica. Y él dice, muy bien, tú me preguntas dónde está la plata, yo te digo, ¿dónde están las crónicas? Entonces, hace falta una decisión personal de los periodistas de poder ofrecer más crónica y buscarse el espacio. La Nata, estemos o no de acuerdo con la Nata, siempre solía decir, cuando no se te abre una oportunidad, tumba la puerta a patadas. De alguna forma es eso, sin la violencia y la agresión, por supuesto, pero uno tiene que dar la lucha por algo que uno cree y escribir una crónica. Para escribir una crónica, el periodista debe estar convencido de que esa historia merece ser contada, de que tiene que ser contada. Es un tema en el que tú no puedes dejar de pensar. Cuando a Leila Guerriero le preguntan cuál es un tema para un periodista, para una crónica, ella siempre responde, es como si me preguntaras por qué me enamoro de una persona y no de otra. Uno no puede explicar eso, pero solo lo siente, sabe que eso tiene que contar. Y esa decisión personal del cronista creo que debería pesar mucho y muchísimo más en los próximos años, porque creo que es un momento muy bueno para el periodismo narrativo. Porque ahora que con el clic y el Twitter y el Internet, todos tenemos la posibilidad de enterarnos a los 30 segundos algo que ha sucedido en China o en Afganistán. Pienso que los lectores que existen se van a quedar cada vez más con los medios que le ofrezcan una historia para sentarse a leer con una taza de café o con un vaso de cerveza. Y quería aprovechar que estamos en esta feria virtual y que tienes público de todo el Ecuador, Alexis, para comenzar a leer algunas preguntas que ya están llegando. Hay una que viene de Esmeraldas. Te saluda Manuel González y dice una pregunta para Alexis. ¿Cómo logra determinar que una u otra historia merece ser contada con el género crónica? Mi camarada, fuerte abrazo, fuerte y claro desde Quito, mi camarada Manolo. Es un poco lo que acababa de decir. Uno no puede dejar de pensar en un tema, uno siente un sobresalto y uno dice, esta historia merece ser contada. Luego hay que pelear por el espacio, porque para entender una historia hace falta mucha paciencia en el sentido de estar y volver cuantas veces sean necesarias para compartir con esa persona, para conocer esa historia y tratar de entenderla para después de intentar contarla. Entonces, principalmente los temas se escogen así, es puro corazón al principio. Cuando uno no puede dejar de pensar en algo y tiene el convencimiento de que es una historia, de que merece ser contada, de que debe ser contada, uno tiene que ir detrás de esa historia con todo. Hay otra pregunta de Elías Levy. Me dice, me gustaría saber la opinión de Alexis sobre el futuro de la crónica en momentos de restricciones presupuestarias en los medios. ¿Cómo hacer para suplir esa falta de recursos para garantizar una crónica de calidad? Si es que se puede. Muchas gracias, Elías. Qué gusto que estés acá. Por supuesto, los cronistas en la región que se dedican a esto, no es que estén publicando crónicas cada 2 semanas o cada 1 semana. La gran mayoría se dedica a hacer 1.000.000 otras cosas para poder escribir unas 2 o 3 o 4 crónicas al año que signifiquen, que representen su trabajo y lo que ellos quieren hacer. Entonces, hay que buscarse las formas y en todo caso es una pelea, una lucha que vale la pena dar y que muchos intentamos darla y que debería seguir siendo así. Insisto en que la decisión personal, pese a que lo económico siempre debe ser muy importante, la decisión personal de contar una historia debe tener un peso definitivo en esto. Y antes de seguir, hay otra pregunta de Gaby B. Me encanta la idea del periodismo como una oportunidad para acercarnos al alma del ser humano. ¿Nos hablas un poco más de esa motivación? Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Yo comulgo mucho con una frase que escribe Svetlana Alexievich en su libro La guerra no tiene rostro de mujer. Ella se autodefine ahí como una historiadora del alma y dice que sí, le interesa un ser humano que participó en unos hechos concretos, pero que le interesa mucho más llegar a la esencia, a lo inmutable de ese ser humano, a la vibración de la eternidad que hay en él. Y yo un poco veo así el periodismo. Por eso me gusta tomarme el tiempo, por eso la crónica, porque me gusta intentar llegar a comprender los seres humanos que están detrás de una historia, más allá de tratarlos como fuentes o como estadísticas, sino de entender su condición y su vibración de la eternidad. Es un poco el periodismo que más me importa hacer.
Y antes de pasarle la posta a Diego, hay un saludo de Erika Guerrero. Muchísimas gracias, Erika. Alexis Serrano Carmona está presentando su primer libro, Horror en el Sexto C y otras crónicas, publicado con DIN Ediciones, y de verdad es una celebración tener este libro que reúne piezas de lujo, piezas memorables, como esta precisamente de Horror en el Sexto C, que generó una trascendencia que incluso llegó a motivar la configuración de una comisión en la Asamblea Nacional para investigar casos similares a los que se registró en Ampetra, ¿no? Esto y otros episodios que no tienen tanta trascendencia porque no llegan a un sitial, digamos, de incidencia política, también son materia prima de crónicas de Alexis, y una de esas que me interesa muchísimo es la de Shirley Stony Rock. Te metiste a entender el mundo del drag queen, pero no de cualquier drag queen, sino de un drag queen en Quito, un drag queen que comparte digamos, un contexto muy distinto al que quizás añora Mauricio Erazo. Sí, estamos viviendo en un país andino en el que el machismo, los prejuicios con respecto a lo diferente e incluso la concepción del escenario, ¿no? Del espectáculo como tal, están atravesados por una serie de taras morales y demás. ¿Cómo tú sentiste a este personaje que en la crónica lo muestras muy bien, lo retratas muy bien, lo haces hablar y nos haces sentir cómo es él en persona? De hecho, leer tu crónica es como tenerlo al lado a Mauricio, pero me gustaría mucho que nos cuentes cómo tú abordaste ese proceso de comunicarte con él, de ir a su casa, de compartir con Daniel. Son muy locuaces los dos, están como sus ideas van y vienen de un lado a otro todo el tiempo. ¿Cómo lograste esa reportería que es muy distinta quizás a las otras, ¿no? A las otras que hemos relatado hasta ahora? Sí, sí. Yo a Mauricio lo conocí vestido de Shirley en el matrimonio de una amiga de mi esposa. Entonces, incluso por ahí empiezo el texto, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención que nadie sabía, porque se notó eso, que nadie sabía que fue una sorpresa y que en vez de la tradicional hora loca que suelen conocer en las fiestas de matrimonio o en otras fiestas, había el show drag. Entonces fue una sorpresa. Y por supuesto, hay que decirlo, la mitad de la gente se botó como si fuera un concierto de rock al frente del escenario y a bailar y a saltar. Y claro, hubo mucha gente que se quedó petrificada, ¿no? Por supuesto, hay que decirlo. Pero a mí me gustó muchísimo y yo le pregunté a la amiga de mi esposa y me dijo que eran amigos y que nadie sabía precisamente que los invitados no tenían idea, ni siquiera los papás, que iba a haber un show drag y que ellos hacían drag a domicilio. Esa idea a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, para hacer una crónica no hay temas, no miradas, ¿no es cierto? Entonces a mí me parecía interesante esa mirada, o sea, mostrar drag a domicilio, como en una sociedad que no está todavía tan abierta como para decir ya puede haber esto, ellos, ellos deciden ir a domicilio. ¿Y por qué? Yo tenía la duda de preguntar por qué. Entonces me acerqué esa misma noche y le dije, me presenté, soy periodista, oye, y claro, a mí me habían dicho de que él no tenía ningún afán de ocultarse en redes sociales, o sea, él decía, yo me promociono, o sea, a mí mientras más la gente hable de mí, es mejor. Eso me interesó muchísimo también, entonces fui y le pedí que me regalara unos días junto a él. Y fue así, yo estuve en uno de las presentaciones, aparte de la que ya había estado, que era un cumpleaños, para poder comprender eso. Y luego estuve en su casa y me llamó mucho la atención esta imagen que tú también describiste ahorita, de que, por ejemplo, el armario de Mauricio era un armario de 1 metro cuadrado empotrado ahí entre el baño y el cuarto, y el armario de Shirley era una cosa de 20 metros cuadrados llena de vestidos y tacones y pelucas y todo el asunto. Entonces, hay un momento en el reporteo en que Mauricio se está maquillando y es literal como la mitad del rostro que va pintando va asumiendo el rol de Shirley y la otra mitad todavía es Mauricio. Y llega un punto en el que termina de maquillarse y ya desapareció Mauricio. Y ahí es cuando yo le pregunto, o sea, ¿dónde queda Mauricio? Y él me dice, Mauricio se queda aquí en el camerino. Le digo, entonces cuando tú sales, sale Shirley, le digo, y sale Shirley a veces a interpretar a Madonna. Me dice, sí, es decir, tú eres a veces tres personas al mismo tiempo. Me dice, sí. Y le digo, ahí fue cuando yo le dije,
entonces tú solamente eres, Mauricio, solamente un maquillador. Y él me dijo, yo prefiero verme como manager, dice, pero sí. Y ahí es cuando él me cuenta y me dice que muchas veces siente celos de su personaje. Yo le digo que ¿por qué? Y él me dice, porque ella tiene todo el crédito. O sea, Shirley es una diva. Y yo, que quise ser artista, que quise ser cantante, no soy reconocido todavía y ella sí. Es un acto de desdoblamiento maravilloso el que cuentas, el que logras plasmar ahí. Solamente no me robo el espacio de Gaby, sino que quiero ahora yo hacer una lectura de quienes te están escribiendo, Alexis. Alejandro Querejeta dice que te felicita, dice, te felicito, vine a hacer casi todo lo que hay en el libro, me siento feliz por ti. Muchas gracias, Alejandro. Alexandra Picerno, ya quiero leer el libro, muchas felicidades, Alexis, un abrazo muy afectuoso desde Nueva York. Alex, un abrazo enorme. Isabel Hungría, buenas tardes Alexis, Diego y Gabriela, va la pregunta. ¿Es un insulto para la crónica que se le llame roja, crónica roja, a un texto que surge del copia y pega de un parte policial? Esa es una pregunta muy interesante porque yo fui editor del diario La Hora y en el diario La Hora teníamos editores regionales. Y no sé por qué los editores regionales tenían la costumbre de llamarle crónica a la crónica roja. Entonces, a veces me ofrecían, oye, te vamos a mandar una crónica. Y yo decía, qué bacán. Y me llegaba una nota de crónica roja. Y yo les decía, por lo menos díganme roja. No me digan crónica, díganme, te voy a mandar una nota de roja. No sé, la verdad, no sé, no me siento tampoco insultado. Creo que todo periodismo es necesario y es válido. No lo tomaría yo como un insulto, pero sí creo que cada vez más deberíamos fortalecer el nombre de la crónica como un género de periodismo narrativo que termina siendo un género literario también. Y solamente para concluir las preguntas, Gaby, perdón, Sí. es que hay dos preguntas más que estaban Hay en la fila. Tres, es verdad. Saluda a Pamela Troya, conozco a Alexis desde el 2008, un periodista muy joven que luego se convirtió en editor y ahora en escritor de su propio libro. He apreciado y admirado su compromiso por contar historias que la sociedad prefiere no ver u olvidar. Aún no tengo su libro, pero lo compraré y lo leeré. ¿Qué esperas que provoque tu libro en las y los lectores? Dice Pamela. Pame, muchísimas gracias por estar presente, un fortísimo abrazo como siempre. Ojalá cada texto logre provocar en el lector lo que provocó en mí, que se indigne de las cosas que me indignaron y que sienta esperanza en los momentos en los que yo sentí esperanza. Ese es mi deseo. Jefferson Díaz dice, ¿crees que con el boom de la crónica ahora los periodistas dejan de lado otros aspectos narrativos del periodismo? Jefferson, ¿qué tal? Yo creería que no, me parece que todo debería ir en un equilibrio. Igual, nuevamente, es una cuestión personal de que quienes hacemos crónica vayamos defendiendo cada vez más eso y levantando un poco la voz. Este libro es un intento de levantar la voz también. Bueno, llegan full preguntas. Gavita, continúa tú. Sí, voy a leer la de María Barrera, que le mando un saludo, qué alegría que esté por ahí. Dice, muy interesante su anécdota, Alexis, sobre el doctor Borja. ¿Ha pensado alguna vez en escribir un libro de crónicas de familia? Crónicas de familia propias. No he pensado hasta ahora, no me niego ante nada en este momento de mi vida, pero no lo he pensado hasta el momento. Quizás algún rato pueda contar algunas anécdotas que sí las tengo, por supuesto. Claro que sí. Alexis, yo tenía como el deseo que nos contaras un poco más. Una crónica no solo es una crónica de lo que se ve, de lo que se mira, de lo que se observa, sino que también tiene otros elementos, trabajo de archivo, de investigación, de situar la historia en un contexto, y eso lo haces en varias crónicas, en la de la lepra, la de las toquilleras. Quería que nos hables un poco de cómo abordas esa parte de la investigación. Quizás es la más complicada porque muchas veces siento que la inclusión de textos o de contextos históricos puede generar una pausa o un vacío en la narrativa, ¿no? Entonces yo una vez en un taller en el que estuvimos y que compartimos con Diego precisamente, yo le hice, ha sido una preocupación mía siempre, y compartimos este taller con Leila y yo le pregunté cómo hacer y ella me respondió algo que tengo en la cabeza y que todavía sigo intentando hacer, pero me dice, lo que hay que hacer es entender una cifra, entender un contexto para después narrarlo. Entonces, eso es lo que yo intento hacer, ¿no? En el caso de las toquilleras, en el caso, hay una crónica que se llama Radiografía de un crimen, y entonces ahí me tocó meterme muchísimo en los expedientes médicos de este joven que terminó asesinando a su madre,
para poder entender qué es lo que, y hablar con el director del hospital en el que fue paciente, para poder entender un poco más lo que había sucedido. Entonces, luego hay que, en el momento de la escritura, todo esto que acabo de mencionar lo plasmé a través de las carpetas azules que están en este cuarto oscuro, en donde están todas las historias clínicas, no solamente la de él. Entonces, un poco ese es el reto. Voy a leer una pregunta más, Diego, antes de pasarte la posta. Soy Fernando Manosalvas. Un fuerte abrazo, Alexis. Hay dos preguntas. La primera es, ¿hay historias para crónica? ¿Hay buenas plumas para contarlas? Falta el estímulo de los medios para el género. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para tumbar esa puerta que la mayoría no abre? Bueno, yo quisiera en el mejor de los ánimos compartir una anécdota, ¿no? La crónica esta de la Orquesta de los Sueños y la crónica Horror en el Sexto C fueron ambas publicadas en Diario La Hora, un diario tabloide cuyas notas más grandes en un día normal tenían 3.500 caracteres, pero estas dos notas tuvieron por sobre los 24.000 caracteres y ocuparon 4 páginas de un periódico en un mismo día, en un periódico tabloide. Entonces, por supuesto, no es que yo llegué al diario y al día siguiente me dijeron, oye, ¿qué te parece si te escribes una crónica de 4 páginas para publicarla? Hubo que dar esa pelea, hubo que demostrar que valía la pena escribir una crónica, hubo que hablar muchísimo del género dentro del periódico para que después pueda haber ese espacio y que terminó dándose, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay mucho temor, como decía al principio, en ciertos editores y en ciertos medios de comunicación de contar este tipo de historias, pero es una pelea que hay que dar desde adentro y desde afuera. Ahora la estoy dando desde afuera, pero durante mucho tiempo la di desde adentro. Hay una segunda parte a esa pregunta. Hacer una gran crónica es tocar el alma del lector luego de haberse zambullido en las almas de los cronicados, los lugares, los momentos. Muchas son una guerra a la desmemoria, la injusticia, el abuso. ¿Qué tienen de eso tus crónicas? Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, aprovecho. Hay ejemplos como el de la orquesta, perdón, como el de Horror en el Sexto C. Hay ejemplos como la crónica de un lirio por los desaparecidos que tocaron fibras muy, muy fuertes de cómo el Estado o la propia crónica que mencionaba de radiografía de un crimen. Ahí el chico termina asesinando a su madre, era un paciente de esquizofrenia, pero yo llegué a la historia clínica y en la historia clínica, 2 años antes del asesinato, en la primera cita, el médico escribió, dice que quiere asesinar a su madre. 2 años antes. Entonces, estas cosas sin decir nada, ponen el dedo en una llaga porque muestran que el sistema público de salud trató a este joven durante 22 años, durante 2 años y no fue capaz de darse cuenta de que esto podía tener un desenlace como el que tuvo, ¿no? Entonces, hay historias que meten el dedo en la llaga, pero hay que dar esa pelea también. Hay más preguntas, Gaby. Voy a leerlas. Alexis, felicitaciones. Realmente enorme tu trabajo en la crónica periodística, dice Romela Quieta, el colega periodista también. Una pregunta dice, ¿cómo seguir produciendo crónica pura y dura cuando cada vez hay menos medios donde se pueda publicar en su amplia extensión o que tan siquiera permitan que existan historias tan grandes cuando los espacios donde se podrían presentar son cada vez más pequeños? Un poco ya respondiste eso hace un ratico, pero por si lo quieres ampliar. Y decir que sí hay medios, ¿no? Quizás ya no son los medios tradicionales, pero sí hay medios. En España, la revista 5W está haciendo un trabajo magnífico por la crónica del planeta, ganando premios con textos, por supuesto, complementados con fotografía de primera e infografías y animaciones, pero fundamentalmente con textos profundamente reporteados y que intentan una prosa que encante, ¿no? Entonces, aquí en América Latina estamos revista Late, está aquí en Ecuador la Barra Espaciadora, está GK, hay muchos ejemplos, hay medios, uno tiene que buscarse las puertas e irlas abriendo, no es imposible. Alexis, hay una pregunta, que no es una pregunta en realidad, pero yo quiero ahora hacer la mención, y es porque es uno de los protagonistas de tu crónica, Un lirio por los desaparecidos. Es Telmo Pacheco quien está escribiendo y dice, muchas gracias de todo corazón por ayudarnos a visibilizar la tragedia de la desaparición de personas en el Ecuador con una linda historia de un lirio por los desaparecidos. Un abrazo, Telmo, y esto va directamente para ti, Alexis, para que tú le dirijas unas palabras a Telmo. Don Telmo, le agradezco infinitamente. Anoche estuve hablando con la hija de don Telmo y tuvo palabras también. Quizás esas son las recompensas más grandes que te da el periodismo. Haber podido contar esta historia, don Telmo, es un privilegio para mí y créame que su lucha es la mía.
Y la de algunos de nosotros también, ojalá pudiéramos hacer más como periodistas. Yo creo que el periodismo, y esta es la pregunta que te quiero hacer ahora, Alexis, más que un privilegio o más que un privilegiado, el periodista tiene una responsabilidad muy grande, y eso lo suelo decir yo también en talleres y en conversaciones y demás. ¿Qué es lo que pasa con el libro cuando tenemos una sociedad que no consume tanto libro? Tampoco es del estima aquel de que casi nadie lee, porque sí lee, como tú bien dices también en este texto casi al final. Pero ¿cómo ves tú la importancia del libro periodístico, ¿no? En relación con las otras editoriales y los otros productos que existen en el país? ¿Y cómo podríamos hacer para que los libros de no ficción puedan estar más al alcance de los lectores, ¿no? Sí, en primer lugar, pienso que el periodismo sí tiene una deuda en ese sentido. Habría que producir más libros de no ficción, ¿no? De igual manera, como hablamos de la crónica, habría que volcar en el mundo entero, en la región hay editoriales que dedican colecciones enteras a la crónica. Pero, por ejemplo, quiero hacer en este momento mención a Dine Ediciones, que ahorita en este preciso momento está lanzando a la gente 3 libros de crónica periodística, de periodismo y de literatura de no ficción a la final. El mío, el de Miguel Molina y el de Miguel Ángel Vicente de Vera. Entonces, me parece que eso es una apuesta por el género y eso es algo que hay que aprovechar y decirle, y estos son espacios en los que uno tiene que mencionar eso y agradecer también que Dine Ediciones crea en nuestro trabajo, ¿no? Realmente no es que fue una lucha para que creyeran en el proyecto desde el principio. Quiero agradecer a Rafael Lugo, que él creyó en mí desde hace muchos años, y cuando le planteé la idea de que tenía el libro, me llevó como niñito, como padrino, me dijo, yo soy tu padrino, y prácticamente me llevó de la mano a sentarme en Dine Ediciones para venderles mi idea. Quiero agradecerle muchísimo y a Dine Ediciones por haber creído. Entonces, hay formas de hacerlo, hay que dar la lucha y hay que presentar, aquí está. Voy a leer otra pregunta de Jorge Serrano Vallejo. Encontrar historias para contarlas es un trabajo arduo. ¿Cómo defines tú cuáles historias que llegas a conocer debes tomarlas para escribirlas? Jorge Serrano es mi papi. Papito, te amo mucho, un abrazo a la distancia. Pues, como decía hace un tiempo, una historia que debes contar es aquella en la que no puedes dejar de pensar y la que te produce esa pulsión de decir, eso es algo que yo necesito y debo contar y creo que merece ser contado. De Hugo Constante, felicitaciones Alexis. ¿Cuáles son los tips para generar una crónica? Hermano, muchísimo gusto y de que estés aquí, te agradezco, Hugo, un gran periodista también. Yo creo que, en primer lugar, mucha paciencia, porque reportear una crónica no se soluciona en 10 o 15 minutos de poner una grabadora y decirle a la gente, dígame rápido lo que necesito escuchar porque ya me voy. Cuando uno demuestra como periodista que genuinamente está dispuesto a escuchar, siempre llega un momento en el que cae la máscara y la historia verdadera sale ante los sentidos del periodista a relucir. Entonces, la primera es muchísima paciencia. La segunda, una buena caja de herramientas, que se enriquece no solamente de periodismo, sino de leer mucha literatura de ficción, de leer mucha poesía, de ir al teatro, de ver cine, de escuchar música. Entonces, y de estar en el mundo, de mirar, de estar, de escuchar, de oler un atardecer, de oler un amanecer, de todas esas cosas se va nutriendo la caja de herramientas. Mucha paciencia y una buena caja de herramientas. Ya estamos con 10 minutos y creo que voy a seguir leyendo, Alexis, porque has tenido un público enorme y que está muy interesado. Muchas gracias. De Adriana Buccelli, saludos y felicitaciones, Alexis, abrazo grande, estoy lista para ir por mi ejemplar. La Doña, pregunta, perfecto. ¿cómo impulsar que los nuevos periodistas que salen de las universidades vayan rescatando este género? Hay que hablarles mucho de la crónica. Esto es algo en lo que tiene mucho que ver la academia también, ¿no? Es decir, y esto es parte de lo que está en el capítulo, en el prólogo, al final del libro, en el epílogo al final del libro. La academia también tiene que jugar su rol, ¿no? Y está perfecto que a los estudiantes de periodismo se les enseñe a utilizar un celular o a estar en redes sociales, pero nunca hay que dejar que se confunda y pensar que tener un celular le vuelve a uno periodista, ¿ya? Entonces, está muy bien todo eso, está perfecto, no digo que no se haga, pero hay que seguir insistiendo en cómo buscar una buena crónica, una buena historia, en cómo escribir un lead que encante al lector y que lo sostenga y que no lo suelte hasta el final. Entonces, eso también tiene que hacer la academia y creo que esa es responsabilidad. Me parece que hay muchas ocasiones en las que la academia se está yendo demasiado solo hacia el otro lado y creo que hay que buscar un equilibrio en ese sentido. De Fabricio Cerón, un abrazo para Alexis.
¿Crees que en algún momento por el estilo o la maestría del cronista la historia podría quedar en segundo plano y se posiciona por encima de ello el talento del autor? Primo, un abrazo. No debería ser así. Por supuesto que hay ese riesgo, pero por eso mismo los periodistas lo primero que debemos tener para escribir una crónica es algo que contar. Sin duda alguna, la forma es también el fondo. No digo que no, pero lo principal, la base de una buena crónica es estar tras una historia, es tener algo que contar. Eso es lo principal. La crónica es el momento del otro. Esta es una pregunta de Javier. Alexis, ¿cuáles son los grandes temas que los cronistas no están contando y por qué? Felicitaciones, un abrazo. Muchísimas gracias, Javier. A lo largo de la historia habrá muchos momentos en los cuales dirán los cronistas no están hablando de esto. Creo que todavía hay mucho miedo de hacer crónica a profundidad del poder económico. Creo que todavía hay mucho miedo de hacer periodismo en profundidad sobre el poder político desde la crónica, y creo que esos son dos temas en los que habría que internarse en los próximos años. De Daniela Vinuesa, te envío un abrazo grande y todas mis felicitaciones, ya que eres un gran periodista, pero mejor ser humano. De Erika Guerrero, Alexis, ¿qué consejos das para hacer buenas crónicas, esas que enganchan y generen cambios? Tratar de llegar al ser humano y tratar de conmoverse para poder conmover también. O sea, una crónica debe producir algo en el lector de alguna manera, y para eso uno tiene que entender. Entender es un verbo que los periodistas a veces no conjugamos demasiado. Creo que debemos hacerlo más. De Carla Martínez, Alexis, ¿cómo encontraste todas las historias? ¿Qué te llevó a ellas? Y felicitaciones por el libro. Muchísimas gracias, Carlita. A veces una historia llega a través de un corto en un periódico, a veces de una conversación que tuviste en una discoteca, o a veces de una reunión familiar. Otras veces llega también de recomendaciones como la que me hizo Carlita de la Orquesta de los Sueños. Ella me habló por primera vez de ellos y le agradezco muchísimo. Y acá hay una que dice, ¿qué rol juegan en tu escritura tus 7 perros? ¡Wow! Acá en mi casa, ahorita estaba rogando para que no me hagan una bulla, porque los 7 ladrando al mismo tiempo es una cosa tenaz. Los animalitos y los perritos, para mí en particular, pueden ayudar mucho a autoconocerse como ser humano y como escritor. Ese es un rol fundamental de ellos. Y por cierto, la Vela está ahorita aquí, sino que no lo voy a enfocar, pero está conmigo y no se ha perdido ni una de las clases que estoy siguiendo ahora, y está aquí conmigo la Vela justo en este momento. De Paco Moncayo, saludos cordiales, apreciado Alexis, felicitaciones por esta gran contribución al periodismo de calidad. Un gran abrazo. General, muchísimas gracias por estar aquí. De Bautista Brainer, saludos y felicitaciones Alexis. En ocasiones siento terror de que lo extenso de una crónica que se publique en un periódico termine cansando al lector. ¿Qué recomiendas para romper ese miedo y mantener cautivo a los lectores? Magdalena Benalcázar. Maggie, querida, qué gusto. Mira, ese es el reto precisamente, ¿no? Yo siempre he sostenido que para un escritor enfrentarse a la hoja en blanco es un reto, cada vez un reto nuevo. Y entonces, en el caso del periodismo, cuando tú empiezas a escribir una historia con la hoja en blanco, tú siempre tienes que plantearte la pregunta. Y hay siempre opciones. Uno puede escribir una historia que se olvide al día siguiente, o al menos hacer el intento de escribir una historia que perdure, que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, tratar de utilizar las armas de la escritura para encantar al lector, engancharle al principio y no soltarlo hasta el final. Ese es el reto. Lo que sigue son felicitaciones, así que las leo y después te dejo a ti, Diego, que creo que solo tenemos espacio para una pregunta más. Felicitaciones, Alexis, un abrazo de Diego. De Verónica Aro, felicidades, Alexis, un gran maestro, amigo, pero sobre todo un gran ser humano, y eso se refleja en tus crónicas, muchos éxitos. Y de Diego Pasos, muchas felicidades, Alex. Recuerdo las primeras crónicas que empezabas a escribir, me siento muy feliz por ti, mi hermano. Y de Francisco Vivanco, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alexis, yo te quiero hacer, porque nos queda poquito tiempo, una pregunta que vamos a necesitar que sea rápida, porque además quiero hacer un cierre con una lectura de un fragmento chiquitito de tu propio libro. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué piensas tú de la lidia que un autor y más de un cronista tiene siempre con su propio ego cuando escribe crónicas? Esa es una lucha que
que es bien importante, ¿no? Por eso he repetido varias veces en este momento, en primer lugar, que está muy bien utilizar el yo, aunque no sea expreso, pero nunca tiene que ser sobre el yo, la escritura de un periodista. En segundo lugar, es el momento del otro, ¿no? O sea, uno está y el objetivo es desaparecer durante el reporteo y durante la escritura. Por más que diga yo, tiene que llegar el momento en el que uno como periodista desaparece, porque es el momento del otro, es el momento de la historia del otro, y la historia que necesita comprenderse es esa historia. Bueno, yo quiero entonces agradecer a las personas que se han conectado hoy. Hemos llegado a 70 personas o más en esta sesión, en este evento de lanzamiento del libro de Alexis Serrano Carmona, y a mí me hace sentir muy emocionado. Quiero cerrar con este texto que es un texto precisamente extraído de su libro. Dice Alexis: sostengo que cada crónica tiene su propio color porque cada historia lo tiene también, y que cada crónica debería tocar alguna fibra del lector porque contando la historia de alguien de alguna manera, cuenta la historia de toda la humanidad. Hay crónicas de tono gris, oscuro y tenebroso, pero hay otras de color pastel, llenas de luz y claridad. Y ahí puede haber un dardo que estruja el corazón o lo ilusiona. Ese es un fragmentito que un poco dice también y potencia un poco lo que dijiste hace un momento, Alexis. Yo quiero agradecerte de nuevo por haberme invitado a ser parte de esto. Me siento muy, muy complacido y te felicito de todo corazón por este gran libro. Cómprenlo, por favor, obténganlo. De verdad, vale muchísimo la pena leerlo y compartirlo. Gaby, muchas gracias a ti. Yo también quería hacer una recomendación final de que ya se acerca la Navidad y yo creo que es un gran libro para que circule por todas las familias del Ecuador. Quería felicitarlo a Alexis en este primer libro y también agradecerle otra vez por la posibilidad de charlar con usted. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido verdaderamente algo muy hermoso y la gente que está aquí presente, no tengo palabras para agradecerles. Ojalá que se siga haciendo mucha crónica y mi compromiso en todo caso de reafirmar hoy que la seguiré haciendo yo. Muchísimas gracias. Y Diego seguro y muchos colegas también. Gracias a ti, Alexis. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación Horror en el Sexto C y otras crónicas, presentado por Alexis Serrano Carmona, Diego Casar y Gabriela Alemán. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será la presentación de Ataúd en Llamas, testimonio de escritores en el Guayaquil de la pandemia, a las 17 horas. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.